Victoria viene a cenar recrea el encuentro ficticio entre Clara Campoamor y Victoria Kent. Si no sabes de quiénes estamos hablando, o te suenan pero no sabes mucho más, entonces esta definitivamente es tu obra de teatro. El 9 de diciembre se cumplirán 91 años desde que se aprobó el derecho al voto de la mujer en España y a pesar de ello apenas conocemos la vida o el porqué de la relevancia de Clara Campoamor y Victoria Kent para la historia de este país y de los derechos de las mujeres. Carmen Nieves es la directora de esta obra que estará cada viernes hasta el 28 de octubre en los Teatros Luchana de Madrid. Hablemos. Carmen Nieves, gracias por aceptar la invitación de Hablemos. Bienvenida. Muchas gracias a ti por invitarme esta tarde. Cuéntanos de qué trata Victoria viene a cenar. Pues Victoria viene a cenar es un encuentro atemporal entre Clara Campoamor y Victoria Kent. Y bueno, pues Clara invita a Victoria a cenar y ahí pasan muchísimas cosas. Se ha retratado a Campoamor y a Kent como enemigas históricamente. ¿Esto es cierto? Es cierto que se la ha retratado así porque tuvieron posturas opuestas políticamente hablando, pero sin embargo yo diría que su relación va mucho más allá de ser enemigas y que se aportaban también mucho la una a la otra. Es algo que se puede descubrir en la obra también. Sí, por eso no te quiero preguntar qué tipo de enemistad ni en qué se basaba. Lo dejamos ahí en Lo alto dejamos. para que la gente tenga que ir los viernes a los teatros Luchana. No se puede hablar de esta obra sin hablar de tu compañía Pisando Escenario porque el nacimiento de una y el nacimiento de otra coinciden. Cuéntame cómo surgió la idea de la compañía y de empezar con esta obra. Pues mira, la idea surgió de que yo como actriz tenía muchas ganas de hacer algo, de empezar algún proyecto y no tenía ninguna propuesta ni ningún casting a la vista ni nada. Y decidí pues ponerme manos a la obra y en una página que hay de actores, que creo que es solo actores, puse un anuncio haciendo una llamada, ¿no? A cualquier chica, mujer que se quisiera unir a empezar un proyecto desde cero. Y yo avisé de que en ese momento yo no estaba constituida a nivel jurídico ni nada. Y a raíz de ahí, pues me contactaron como 40 y pico actrices. Y me di cuenta también de la necesidad que tenemos de crear en el sector, ya no solo de que te llamen para un proyecto, sino también de iniciar algo, porque al final el gusanillo de la creación también, de contar, de expresar que tenemos los artistas, si no lo desarrollas, pues al final pues no te sientes, ¿no? No te sientes realizada. Así que empezó así. Y a raíz de ese anuncio conocí a Tiffany y a Rebeca, que son las dos actrices que interpretan a Clara Campoamor y a Victoria Kent. Y tuvimos una reunión también, concretamos un poco intereses, ¿no? Y qué perspectiva teníamos con el proyecto. Y así empezó Pisando Escenario, por mi inquietud y sobre todo por mi confianza en ese momento en mí misma, que creo que a veces es muy importante y sobre todo porque no es fácil confiar en una misma en algunas ocasiones. ¿Qué tipo de obra estabas buscando? ¿Por qué eliges Victoria viene a cenar? Pues mira, yo estaba buscando, tenía claro que quería que fuese una obra que tratase algo que nos afectara a las mujeres. Y también tenía claro que quería que fuese, si no era una creación colectiva, que al final me decanté por una obra ya escrita, que estuviese escrita también por una dramaturga, porque quería dar voz a una dramaturga, quería hacer algo de un proyecto con mujeres. Y esto fue lo primero que me llamó la atención cuando vi la obra, ¿no? Que la vi a través de una página muy, muy buena, que es Contexto Teatral, que es una plataforma que da visibilidad a autores y autoras, y ahí me encontré con esta obra y me llamó tantísimo la atención el argumento y que encontrase a estos dos personajes históricos que al principio yo quería una obra para tres, porque yo también quería actuar, yo quería dirigir y actuar. Pero bueno, al final dije, mira, como es mi primera obra dirigiendo, me voy a centrar en la dirección y voy a dar también la oportunidad que esta obra salga a la luz, que bueno, pues que es de dos personajes. Eh,
¿Cómo eliges? Te iba a preguntar que cómo eliges a las actrices. Las actrices parece que vinieron casi a la vez que el texto, según nos estabas contando, o antes incluso que el texto. Sí, las actrices vinieron antes. Yo, Rebeca y Tiffany fueron las primeras con las que hablé. Miré en plan, bueno, pues lo que habían hecho antes también y sobre todo fue el feeling que tuvimos cuando nos pusimos cara y cuando hablamos de qué esperábamos de este proyecto, ¿no? Así que a través de tener ya conformado el grupo, pues ya fue que busqué la obra, o sea que primero fueron ellas. ¿Y por qué le das o por qué es Tiffany Clara Campoamor y Rebeca es Victoria Kent? Pues mira, en el primer ensayo que tuvimos, que fue la primera lectura de texto, creo que ahí, quiero recordar que ahí no lo tenía tan claro, pero sí que es verdad que cuando yo leí la obra, lo poco que las conocía, porque nos conocíamos muy poco, no sé por qué, me latía a mí que tenía que ser Tiffany Clara y Rebeca Victoria Kent. De hecho, cuando se lo conté, como que coincidieron, en plan de, pues sí, no sé, fue más que nada como un poco instintivo y luego también a la hora de trabajar, ¿no? Nosotras trabajamos mucho al principio todo lo que era la búsqueda de personajes, los juegos escénicos, el trabajo corporal, todos estos ensayos también pues ya lo iba dirigiendo directamente a cada personaje. Ujú. ¿Cuándo o cómo decides cuál va a ser la caracterización, cuál va a ser el vestuario, la escenografía, la iluminación? Porque no creo que sea fácil, o sea, si bien uno se centra en el texto y la interpretación, obviamente la obra sin vestuario, escenografía e iluminación está desnuda. Sí, yo cuando cogí el proyecto, antes de leer la obra, tenía claro que también por mi situación, ¿no? Porque creo que es importante también hablarlo y sobre todo darle visibilidad a que el teatro independiente a veces no disponemos, o sea, en la mayoría de ocasiones no disponemos de medios cuando empezamos, de medios económicos, o sea, cero. Yo todo era producción también mía propia. Y yo quería que la obra estuviese más centrada en el texto, que fuese una obra más textual y que se basara más en la importancia de la palabra, ¿no? Entonces, cuando leí la obra, podría haberme ido por una escenografía, una propuesta escénica mucho más elaborada, más visual, pero yo tenía claro que quería que fuese algo austero y que fuese algo totalmente atemporal, en la línea de lo que yo tenía en mi cabeza cuando leí la obra, que era que no me imaginaba a esta obra en ninguna situación, me la imaginaba como en un agujero negro, a ellas dos, para que te hagas una idea. Entonces, por ahí la toma de decisión a nivel de la escenografía fue fácil, incluso para la parte del entreacto, que también pensé en meter algún elemento más, al final no, fue con lo mismo, tenemos la misma escenografía durante toda la función. Sí que le damos algo de juego en una parte que puede sorprender un poco. Y luego el vestuario, también quería que fuese un vestuario atemporal. ¿Y que hay más atemporal que un vestuario que hoy en día, en la época en la que estamos, te paseas por Madrid y a veces no sabes si la persona que te cruza está vestida de los años, yo qué sé, de los años 80 o viene del Renacimiento incluso a veces, que llevamos unas cosas también. Entonces por ahí, de hecho, el vestuario lo seleccionamos, tenía mi idea, ¿no? Lo seleccionamos juntas en base de lo que yo tenía en la cabeza de paseo por Malasaña, básicamente. O sea, buscando lo que quería, pero así fue. Qué Luego bonito. ya la parte del entreacto, que sí que es verdad que respetamos más el vestuario de época, ¿no? La parte en la que se reproducen parcialmente los discursos del día de la votación en el Congreso, esa parte sí que ya fue mucho más premeditado, en plan más buscado, porque era más complicado, no tan fácil de encontrar. Antes de continuar, os recuerdo que os podéis suscribir si queréis, que podéis hacer los comentarios que queráis acerca de Victoria viene a cenar si la habéis ido a ver o si tenéis ganas de ir a verla después de estar escuchando a Carmen Nieves. También que podéis compartir la entrevista para que otras personas sepan que hay una obra de teatro que habla de dos grandes referentes de la política española en cuanto a mujeres. ¿Cómo fue el proceso de ensayo de ensayos de Victoria viene a cenar? Pues fue un
un proceso muy disfrutado, la verdad. Muy disfrutado y muy aprovechado, porque tampoco teníamos mucho, o sea, no podíamos dedicar muchísimo tiempo, porque bueno, pues trabajo y demás, vidas, pero el tiempo que le dedicamos fue muy gratificante y muy intenso también. Durante los ensayos, digamos que una obra de teatro va tomando forma, pero luego termina de crecer durante las representaciones. En este año que lleva representándose Victoria viene a cenar, ¿has notado algo, no sé si hacia afuera o internamente, ¿sabes? ¿Que has visto a las actrices más seguras o en qué ha cambiado la obra desde que se estrenó? Pues mira, la obra ha cambiado muchísimo a nivel de profundizar en los personajes. No digo con esto que en el estreno no estuviesen ya los personajes profundizados, pero a medida que hemos ido rodando, la conexión entre las actrices es brutal. Yo diría que es que cada vez que la veo, o sea, cada viernes, para mí sigue siendo espectacular y siempre hay como un deje en la interpretación, un gesto, una mirada, algo que me doy cuenta que cada vez están los personajes más presentes todavía en las actrices y eso es maravilloso. Luego también en tema de iluminación también ha habido mejoras con nuestra técnica que hemos ido puliendo un poquito, bueno, al principio, o sea, varió un poco del principio allá cuando ya llevábamos más funciones, que se ha pulido un poquito también lo que queríamos conseguir, esa atmósfera y, y ya está. Oye, está bastante Pero bien. sí. ¿Qué crees que es lo básico que tenemos que saber sobre Clara Campoamor y sobre Victoria Kent? Pues yo creo que empezando por Victoria Kent, que no nos quedemos solamente con que fue la mujer que, bueno, sí, quien la conozca, que no se quede solamente con que fue la mujer que se opuso a que las mujeres votásemos en esa época, sino que nos quedemos también con que fue una mujer que hizo muchísimo por el derecho social y por las prisiones en España, por la educación, por los niños en la guerra. O sea, que nos quedemos con que fue una activista, además de la primera mujer abogada en España, fue una activista política y que trabajó muchísimo, incansablemente por las personas. Y de Clara Campoamor, pues que no nos olvidemos de que gracias a ella tenemos las mujeres el poder de votar y que peleó, luchó con la palabra como no hizo nadie por nosotras, aunque eso le costase su carrera y también su salud mental en o sea, en esa época igual que ahora, pero sobre todo eso. Si no, si tenéis dudas de por qué Victoria Kent se oponía a que las mujeres pudieran votar, lo explican perfectamente en Victoria viene a cenar. También podéis leer una biografía suya, por ejemplo, pero bueno, así para La hacerlo obra de más teatro también, que está claro. disponible, que está Efectivamente, y vamos a dejar el link de la obra de teatro por si la queréis comprar, del texto de Olga Mínguez. Lo vamos a dejar en la descripción también, pero yo creo que el paso es, primero vais a ver la obra, luego os compráis el libro del texto de la obra y luego ya ahondáis un poquito más en la biografía de las dos y acabamos antes. Durante la Segunda República estaban Clara Campoamor y Victoria Kent, pero no era las únicas mujeres dentro del Parlamento. Había una tercera, no sé que no tiene nada que ver con la obra, pero bueno, ya que estamos aquí en un momento Y estaba divulgativo, también Margarita Nelken por el PSOE también, ahí batallando. O sea, igualmente es conocida porque fue la primera mujer dentro del Partido Socialista que estuvo en el Congreso. Igualmente creo que no se posicionó en el debate, me parece que no se llegó a posicionar en el debate. Y bueno, pues igual, no te sé decir mucho más de su biografía ni nada, pero sí que pues que no tuvo que ser nada de fácil ser otra más en esa época, que tuvo que ser muy valiente. tu objetivo de la obra, con la obra, vuestro objetivo con la obra, es dar a conocer a dos mujeres que han sido muy relevantes para la historia de España, para la historia de la democracia, para la trayectoria de la conquista de derechos de las mujeres. A juzgar por las reacciones que habéis tenido del público, ¿crees que estáis consiguiendo ese objetivo? ¿Creéis que la gente sabe sabiendo? Pues yo creo que sí, y creo que, o sea, que el público sale muy agradecido porque, pues eso, a mí es que me parece el teatro como herramienta didáctica me parece excepcional
y esta obra, todas las obras son didácticas en cierto aspecto, pero esta obra, cuando terminan de verla, yo hablo con la gente o escucho hablar a veces a los grupillos ahí en el hall del teatro y todo el mundo queda encantado con todo lo que aprende y también con las interpretaciones de las actrices pues que por lo que dicen y yo que voy a decir, pues son más que certeras muy reales. Vamos a pasar ahora, antes casi ya de despedirnos, a las recomendaciones. Carmen, recomiéndanos un libro. Yo voy a recomendar el libro de La revuelta de las putas, de Amelia Tiganos. Os recomiendo este libro porque a mí me hizo un antes y un después. Yo personalmente soy abolicionista en la prostitución, bueno, soy abolicionista, y con este libro o sea, se me movió el alma. Entonces creo que es un libro que independientemente de la postura que cada persona tenga, hay que leerlo, hay que leerlo y hay que darle una oportunidad. Recomiéndanos una película o una serie. Eh, a ver, pues hay una película que he visto esta semana pasada que no sé cómo llegué a ella y está en Filming y es de cómo salvar el planeta. Creo que las pequeñas cosas, a ver si el título exacto es Un pequeño plan para salvar el planeta, me parece. Y es una película que es drama francés de un director Nobel, que creo que es Luis, no me acuerdo del apellido, para variar. Cuando esté la entrevista publicada, el apellido estará ahí, o sea que tú Pero tranquila. era maravillosa. Pero es muy guay porque da una perspectiva como del ecologismo. Yo no soy ecologista, o sea, a ver, Activista. me gustaría, eso es, me gustaría hacerlo, pero no soy activista. Pero sí que me hizo reflexionar un montón y creo que es súper bueno que todo el mundo la vea. Una canción o un disco. Una canción, eh, a ver, pues yo creo que te digo, a ver qué disco. Pues Oye, o mira, un artista. me gusta mucho el disco de Seis de Mon Laferte, que es una cantante chilena y es cantautora. Y me gusta mucho ese disco. Creo que fue de 2021 o así. Mm, Qué pues interesante, no conocía, una artista muy poco referenciada, por lo menos aquí, así que mira, vamos, seguro que es que vamos ha a hecho un conocer. concierto en Madrid la semana pasada, por eso la tengo fresca también, ¿eh? Conocemos a alguien más nuevo, fíjate qué bien. Y algo que ver, que puede ser una obra de teatro, una exposición, un cuadro, una ciudad, lo que quieras. Pues, a ver, yo voy a decir algo que ver que yo todavía no he podido ver porque se estrena ahora en septiembre, a final de septiembre, pero tengo muchas ganas de verlo. Y es una versión que se va a hacer de la obra de teatro de Lorca, de Yerma, ¿vale? Es una adaptación de Ernesto Caballero y va a estar en el Teatro Quique San Francisco, por Teatro Urgente. Creo que va a ser muy guay. Además, tienen una propuesta muy chula que es que si queréis podéis, o sea, si la gente quiere puede apoyar el proyecto a través de una butaca incondicional. Yo ya tengo la mía y la butaca incondicional es que tú compras tu entrada y puedes luego elegir ya el día y con esto facilita que el estreno esté asegurado para la compañía. Y luego también quería recomendar una exposición que hay en la Biblioteca Nacional que es de Clara Campoamor y está todavía, y creo que es gratuita, sí, era gratuita, y bueno, pues creo que es muy guay. Recomiéndanos, ya que estás, por qué hay que ir a ver Victoria Viene a cenar. Hay que venir a ver Victoria viene a cenar, porque hay que conocer a Clara Campoamor y a Victoria Kent, porque hay que apoyar al teatro independiente y a las nuevas creadoras, y porque siempre es bien ir al teatro, porque el teatro te hace desconectar de tu día a día y te hace compartir un momento con tu imaginación, que tanto hace falta. Hoy que estamos tan enganchados a las tecnologías y todo, hace falta pararse. Y en el teatro te puedes parar y dejar a tu imaginación.
Cada viernes se puede ver en los teatros Luchana de Madrid hasta el 28 de octubre, pero creo que después por lo menos hay una función más en Valencia, mínimo. Sí, tenemos 3 funciones en Torrent, tenemos 2 escolares y luego tenemos también una para, pues ya para todo la ciudad, para todo el pueblo. Qué importante, ¿no? Hacer las escolares también. Sí, la verdad que son las primeras escolares que vamos a hacer y estamos deseando. Estoy preparando también el dossier pedagógico para que puedan trabajarlo antes en el instituto, así que deseando de poder llevar la obra a jóvenes. ¿Vais a intentar, voy a decir, explotar, por decir de alguna manera, más esta obra o estáis ya trabajando en algún otro proyecto? Pues las dos cosas. Estamos con esta obra, queremos, o sea, la verdad, mira, lo dejo aquí comentándolo también porque a lo mejor sí me sirve y sirve también de punto de encuentro. Estoy también intentando encontrar una persona que me ayude con la distribución de la obra, porque no es nada fácil y a veces hasta ahora me he encargado yo, pero ya o sea, se me escapa por tiempo. Entonces, si hay alguna persona que quiera ayudarme con la distribución, pues también me puede contactar y podemos hablarlo. Pero sí, tenemos idea de seguir moviéndola, queremos darle más visibilidad y luego aparte tenemos ya en mente un segundo proyecto que estamos trabajando ahí primero en ver por dónde vamos a ir con el texto de cara al año que viene. Así que sí, mucha ilusión por todo. Que ya vendrás a contarnos la temporada que viene. Ojalá que sí, ojalá que sí. Carmen, gracias por haber estado aquí, gracias por trabajar para llevar a un escenario una obra sobre dos mujeres tan relevantes, con dos actrices a las que has sabido moldear y de las que has sabido extraer el jugo en su cantidad medida para hacer dos interpretaciones brutalmente buenas. Y gracias por seguir dándole voz a las mujeres dentro del teatro. Muchísimas gracias a ti por Hablemos, por ser punto de encuentro, también de referencia y por tu labor periodística, porque de verdad es muy interesante todo lo que haces y sobre todo para los creadores también las creadoras tener también este tipo de charlas y de encuentros. Así que muchísimas gracias a ti y por querer contar conmigo y con nosotras. Un placer, Carmen.